Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos haciendo su programa Perspectiva Cívica. Recuerde que estamos todos los días miércoles a las 22 horas y los días domingo a las 18 horas a través de las pantallas de TNE, desde Arica hasta Castro, a través de nuestro cable operador BTR. Más de 60 ciudades a lo largo de todo Chile, para que obviamente usted nos vea y esté comentando junto a nosotros en este programa Perspectiva Cívica, el programa de contingencia política. Saludo a nuestro querido amigo Juan Ramón Godoy. ¿Cómo está, Juan Ramón? Muy bien, Pablo. Saludar también a los panelistas y a los televidentes. Don Edgardo Pizarro, ¿cómo está usted? Muy bien, muy contento de estar aquí nuevamente con ustedes conversando sobre los temas del país. Y don Cristian Nieto, ¿cómo está, don Cristian? Muy bien, como cada día que nos encontramos con nuestros amigos para hablar de política. Exactamente. De rojo Hoy día viene de rojo, ¿ah? ¿Sí? ¿Algo premonitorio? De rojo la corona. Me debería haber puesto de negro por la democracia cristiana, pero en realidad que se alegrara un poco el set. Oiga, usted que hace alusión a la democracia cristiana, el pasado día sábado hubo la Junta Nacional, donde aún se sigue hablando. De hecho, algunos dicen se rinconizó esta Junta Nacional. Entremos a hablar de lo que sucedió el pasado día sábado, don Cristian. A ver, en mi opinión, yo quiero manifestar lo siguiente. Soy un adversario político e ideológico de la democracia cristiana. Pero reconozco que la democracia cristiana ha sido un gran partido que tiene un reconocimiento en la historia nacional que no podemos desconocer. En consecuencia, lo que le está pasando a la democracia cristiana, créanme, de verdad lo digo de corazón, me duele y me molesta. Tengo esos sentimientos encontrados. Me duele porque no se lo merece las bases de la democracia cristiana, no se lo merece su historia, no se lo merecen sus próceres como fue Elwin, Frey, Valdés, etcétera, ¿no? No se lo merecen las bases. Y rabia porque no han sabido interpretar el malestar que existe hoy día en el país con los hombres que violentan físicamente a las mujeres. Entonces, que la democracia cristiana no se haya hecho cargo de eso, a mí me molesta, de verdad. Y me da pena porque también esto afecta a todos los partidos políticos. Esto afecta a la política en lo general. ¿Te fijas? Afecta al sistema democrático, afecta al sistema republicano y por lo tanto es doloroso lo que le pasa a la democracia cristiana. En consecuencia, siendo yo un opositor a ese partido, no vengo a hacer leña al árbol, al contrario. Tengo la mejor idea y ánimo de que la democracia tenga un estado de resiliencia y se pueda nuevamente poner de pie, ¿no es cierto? Y encontrar el camino que en su momento han grabado con tanto éxito en la historia de Chile. Juan Ramón. Sí, mira, yo comparto el diagnóstico. Yo creo que aquí hay un tema muy profundo con respecto al descrédito que la política en los últimos años tiene por parte de la ciudadanía. Los partidos políticos son parte de la base de la democracia y si nos damos cuenta, y así lo planteamos en alguna conversación en otro programa, los últimos 30 años en Chile han sido 30 años donde ha habido un despegue de nuestro país, desarrollo económico, se ha disminuido la desigualdad, un país que tiene un sentido muy republicano, que incluso hay cambios de coaliciones de gobierno y aquí no vemos en las calles gente protestando o quemando neumáticos y entrando en una guerra civil, como vemos en otros países cuando hay un cambio de coalición de gobierno. Por tanto, ese sentido republicano es importante y los partidos políticos en ese sentido, y sobre todo partidos que hoy día son doctrinarios, que han tenido un aporte importante para el país con presidentes, con prohombres que han sido relevantes y también con una mirada. Uno puede compartir o no una mirada de cómo construir la sociedad, pero ese debate es el que enriquece. Sin embargo, yo creo que ahí tenemos un punto hoy día que es la crisis de los partidos políticos en general, en donde esta mirada que era muy vertical por parte de los partidos políticos, donde le entregaban a la ciudadanía, hoy día es mucho más horizontal. Es decir, la ciudadanía quiere ser parte incumbente, parte mucho más opinante, pero partido empoderada, donde sea parte de la agenda. Y ese es el rol de los partidos. Los partidos políticos debieran, en este caso, transmitir las necesidades de la ciudadanía. Y ahí es donde está hoy día quizás la distorsión. Y sobre todo cuando vemos... No solamente transmitir, sino que también liderar. ¿No? Eso es súper importante. Yo creo que es relevante. Pero finalmente lo que hoy día vemos es que el pragmatismo, o el poder por el poder, o los cupos para acceder al poder, en este caso, a partir de distintas cosas, de puestos en gobiernos, parlamentarios, finalmente le da la espalda a muchos principios y valores éticos que se han planteado desde la conformación misma de los partidos políticos. Yo creo que ahí hoy día tenemos, la democracia cristiana ha vivido una crisis muy dura, sobre todo porque
Primero, viene desde el año, desde el 99 me parece, cuando ya sale de Camino Saldívar. Después... En la primera con Ricardo Lagos. En la primera con Ricardo Lagos. Después Alvear. Después Orrego. Y ahora está en una etapa de reflexión Carolina Goich, donde una decisión que finalmente, ante la opinión pública, termina siendo la disputa entre un parlamentario y una candidata presidencial, termina damnificando la candidatura de Carolina Goich, que me parece que ahí está en un momento muy difícil. Bien lo decíamos fuera de micrófono. ¿Qué hubiera pasado si Carolina Goich marcaba 45 puntos? Finalmente, quizá hubiéramos tenido otro resultado de una junta. Pero el pragmatismo fue más allá. Y en un punto de inflexión muy importante, que tiene que ver con la ratificación de una candidatura de diputado de, en este caso, Ricardo Rincón, que está condenado por violencia contra la mujer, que está hoy día en un cuestionamiento profundo por parte de la sociedad chilena, porque si hay algo que se ha avanzado en los últimos años en políticas públicas, tiene que ver con los derechos de las mujeres. Falta mucho todavía, pero se ha avanzado sustancialmente y que, en definitiva, vamos a comentarlo después precisamente con un invitado de la democracia cristiana, hoy día termina yendo al Parlamento y va a tener que legislar sobre estos temas, y eso es una muy mala señal para el país. La ratificación, en este caso, de este diputado que está condenado por violencia contra la mujer. Don Edgardo Pizarro, usted vino de negro. Yo vengo de negro, claramente, estoy triste, fue un fin de semana muy agrio, muy oscuro, la verdad. Yo esperaba otro tipo de resultados de la Junta Nacional. Y lo que estamos viendo hoy día finalmente es una crisis política, yo creo, en nuestro país, de los partidos políticos. Nos estamos encontrando realmente con un efecto donde aquí el poder es lo que más importa, por sobre los proyectos de partido, por sobre los proyectos de país, por sobre los proyectos y además la ética en un país que finalmente avanza políticamente, más bien a veces en proyectos más bien personales que colectivos. Yo creo que está completamente en contra de los valores y principios de la democracia cristiana, y eso la verdad que me tiene bastante triste. El país no se merece esta crisis. Yo creo que el país ha sido un país que ha crecido. Nosotros en la Vuelta a la Democracia pillamos este país con un 30%, un 40% de pobreza, y hoy día la verdad que se ha reducido bastante. Y en ese sentido la ADC ha hecho un trabajo importante junto con todos los otros partidos, y todo el espectro político ha aportado finalmente en poder hacer que este país hoy día esté por sobre los $20.000 per cápita anual. Por lo tanto, creo yo que el país no se merece la crisis que están pasando los partidos. Hace unos meses atrás vimos cómo el PS, ¿cierto?, mandó para la casa a Ricardo Lagos. Este fin de semana hemos visto cómo la ADC coloca una posición muy complicada a Carolina Goich, que yo sigo pensando que es una gran candidata. Por lo tanto, creo que finalmente estamos en un momento crítico, además pensando desde la centro izquierda, que además Beatriz Sánchez supera en las encuestas a Guillermo, que es el candidato de la mayoría. Entonces es una situación bastante compleja. Yo espero que la ADC salga bien de todo esto, espero que se tome razón de estos temas para que finalmente el país pueda verse beneficiado por esta clase política que hoy día tiene tan enlodada la ADC. ¿Y por dónde pasa esta, hablándolo así en términos bien coloquiales, esta quitada de piso a la presidenta de la democracia cristiana y además candidata a la presidencia como Carolina Goich, para primar el hecho de Rincón, o en realidad de los diputados en conglomerado, porque no se votó por candidaturas personales, sino que como regionales, por decirlo así? En esta junta lo que se vota finalmente, a ver, cada junta regional lo que hace es levantar sus propios candidatos a core y a diputados. Y lo que se votó en esta junta fue aprobar el listado completo a nivel nacional, o, de otra manera, aprobar región por región. Y lo que se aprobó finalmente fue aprobar el listado completo. Obviamente lo que se dice es que Rincón no era el único, habían otros más que también tenían serios problemas, que se veía de región a región, podían haber otros rincones, por así decirlo, dando vuelta, y así finalmente el pragmatismo exactamente decidió que se aprobara la lista completa, y de esta manera... Yo tengo otra teoría, mi querido Edgardo. Yo creo que aquí hay dos teorías en realidad, ¿no? Y no mías, ¿no?, sino que las he escuchado y me hacen sentido. Una dice que los diputados sienten que el apoyo de Rincón en una campaña es débil porque tiene 2 puntos. En consecuencia, lo mejor era bajarla y aceptar estos cantos de sirena que está haciendo el presidente del Partido Radical, Velasco, que les dice... porque es lo que está diciendo, voten a Rincón y armamos las listas de nuevo.
cosa que a mí me parece bastante poco ético meterse en la discusión del otro partido. Pero bueno, en fin, eso es un problema de la nueva mayoría. Eso por un lado. O por otro, también existe otra teoría, ¿no es cierto?, que la propia Rincón habría puesto este caso a objeto de salir dejando, digamos, esa candidatura a presidente, ¿no es cierto?, por la puerta ancha, porque, bueno, el partido me pegó un portazo y yo no puedo seguir, y etcétera, etcétera. Esas son las dos posiciones. Yo, en lo personal, me compro mucho más la idea del, comillas, complot, ¿no es cierto?, de los parlamentarios que están presionando a la senadora Goik para que se vaya y se baje, ¿no es cierto?, y poder renegociar nuevamente con la nueva mayoría los cupos parlamentarios. Pero antes de eso, una última reflexión respecto del Consejo General de la Democracia Cristiana. La Junta Nacional. O la Junta Nacional. Me parece tan contradictorio que la Junta Nacional haya votado un acuerdo con dos grupúsculos, quiero decir que no es ofensivo, ¿eh? O sea, yo me dediqué a buscarlo para que no se sientan que yo estoy ofendiendo a partidos más chicos. Son justamente grupos de personas más pequeñas, digamos, en función de una ideología. Bueno, con dos grupúsculos de extrema izquierda, que uno de ellos pertenece al Consejo de Sao Paulo, que entre otras cosas piden que se le dé salida soberana al mar a Bolivia por Chile. Entonces, con dos partidos que de alguna manera están, como digo, a la extrema izquierda de lo que es la nueva mayoría. Entonces, todo este discurso que construyó parte de la democracia cristiana, entre ellos la Mariana Elwin, etcétera, que decían que la nueva mayoría se había izquierdizado y por eso se van, ¿no? Por otro lado, están haciendo una alianza estratégica política con dos partidos de ultra izquierda. Entonces, eso también es bastante contradictorio. Mira, yo creo que hay un punto que tiene que ver con aquí el interés precisamente de los parlamentarios ser reelegidos. Sí. Y el pragmatismo, incluso se pueden hacer pactos instrumentales electorales, que eso ha pasado en varias elecciones. Y que en definitiva hoy día el llegar sin un acuerdo parlamentario, me parece, también juega en contra un poco de la posición de la mesa directiva, la decía también de la propia Carolina Goich, que en definitiva aquí tiene un grupo de parlamentarios que está exigiendo que en definitiva tengan un buen acuerdo parlamentario para poder ser reelectos. Pero lo que ocurre acá también, y me parece que hay varios analistas lo han planteado, es que finalmente lo que se está tocando son los intereses de un grupo o de un sindicato de parlamentarios. Es una cofradía, digamos las cosas como son. Y que en definitiva aquí ya no priman los intereses ni del partido, no priman los intereses de los programas de gobierno, no prevalece el bien común, sino que más bien cómo efectivamente yo hoy día permanezco en mi puesto, porque todavía no tenemos un número de reelecciones, o sea, es infinito. Hay gente que está en el Parlamento que hoy día va a estar 34 y en esta última elección puede estar hasta 38 años en el Congreso desde el regreso a la democracia. Por tanto, ahí yo creo que hay un tema tanto ético como también de responsabilidad por parte de los parlamentarios que están dispuestos, y reitero, a sacrificar en este caso a una candidata presidencial. Porque en definitiva lo que hacen es colocarla a su presidenta y presidenta del partido. Claro. La colocan en una derrota política frente al país. Claro. ¿Por qué? Por aprobar un tema parlamentario. Porque, ojo, también si revisaban uno a uno, ahí viene una batalla fratricida, ¿no? Que en definitiva empiezan a sacar a uno a otro por distintos temas. Recordando que incluso también en un listado parlamentario en esto está Marcela Labraña, que es la directora del Sename, y que justamente está en un cuestionamiento en investigación producto de toda la crisis que tiene el Sename. Entonces, yo ahí insisto, aquí primó el interés de un grupo parlamentario que en definitiva dice, si le tocó a él, el día de mañana me puede tocar a mí, y eso, por la permanencia en el poder, se ocupa cualquier estrategia. Bueno, yo creo que la ADC finalmente entra en esta fase después de como decía recién Cristian, la ADC finalmente toma un camino propio buscando el centro político. Yo creo que es el gran asunto finalmente de que la ADC haya finalmente, y como lo dijo el fin de semana Carolina Goich, que la ADC había dejado la mayoría, tiene que ver con un proyecto buscando el centro político, este centro que en los últimos años hemos visto que finalmente esta nueva mayoría ha tomado un ribete mucho más de izquierda,
Y en ese sentido la ADC toma este proyecto, lo instala, finalmente se sale, ¿cierto?, de este conglomerado de centro izquierda, y a partir de ahí, ¿cierto?, trata de buscar el centro político, porque finalmente este centro político ya está vacío, hoy día nadie lo está ocupando. Nadie lo está ocupando, y lo que vemos finalmente es que hay un bloque que está yéndose mucho más hacia la izquierda, y finalmente a partir de ahí salen todas estas consecuencias. Sí, Cristian, perdón. El tema ahí, como un dato, el tema es que efectivamente esa búsqueda del centro, esto es un disparo en los pies, porque en definitiva lo que hemos visto en el último tiempo es que ese 1.300.000 votos de la democracia cristiana han ido migrando. Yo creo que ahí había una buena apuesta en términos de políticos de Carolina Goitia, de buscar el centro político. Sin embargo, con esta situación creo que apunta directamente a lo contrario. Y ahí es donde quizás está el gran problema y la crisis que hoy día tiene. ¿A río revuelto ganancia de pescadores o se tiene que quedar ahí en palco Beatriz Sánchez con Sebastián Piñera? Bueno, Beatriz Sánchez no es más de lo que es, yo creo que está un poco inflada por las encuestas, lo que sale en las encuestas no es lo que se refleja electoralmente, digamos, por lo menos en la primaria. En consecuencia, yo creo que Guillet de verdad va a salir segundo en esta primera vuelta. Yo creo que le va a ganar a Beatriz Sánchez, sí, ¿no? O sea, sería incomprensible para mí que el PPD, el Partido Radical, el Partido Socialista, ¿no es cierto?, y algunos del ala más izquierda no apoyen a Guillet y apoyen o se queden en su casa y suba ¿cómo se llama? La Beatriz Sánchez. No, yo no creo eso. Yo creo que la Beatriz Sánchez va a sacar lo que sacó y un poquito más tal vez, si es que. No creo que sea más que eso. ¿Y Sebastián Piñera, yo hoy día le aconsejaría, si estuviera acá o fuera parte del grupo que lo asesora comunicacionalmente, y le diría, no haga nada, quédese tranquilo. No, claro, no tiene para qué, si se están matando entre ellos, ¿qué sentido tiene? Es como ir a meterse en una pelea de la familia y después, claro, se arregla la familia y él queda pésimo. No, debe quedarse en su casa ahí tranquilo mirándose cómo se golpean esta familia. Ahora, yo pienso que la democracia cristiana tiene equivocadamente, o la idea, y no solamente la democracia cristiana, parte también de la nueva mayoría, están considerando a la clase, digamos, a buscar el centro en una clase media que se entendía como clase media en la década del 60, en donde las aspiraciones, digamos, de las personas eran ser empleado de banco, tener una pega de ese tipo. Hoy día la clase media es bastante más poderosa que esa. Hoy día la clase media viaja por el mundo, hoy día la clase media anda en aviones, hoy día la clase media tiene autos, hoy día la clase media tiene televisión, hoy día la clase media tiene celulares, más de uno, tiene otra formación. Yo me acuerdo cuando yo entré a la universidad, solo el 12% éramos la élite intelectual de Chile. Eso era. Pero hoy día ya no es el 12% de la gente que está en la universidad. Me podrán decir que hay universidades mejores, otras más malas, todo lo que tú quieras. Pero ahora pero yo me atrevería a decir que hay un 80% de jóvenes que están en las universidades que son primera generación de su familia. En consecuencia, el Chile está en otra. Entonces, la clase media que visualizan se quedaron pegados en la década del 60. La clase media hoy día está en otra. Sí. Tiene otros intereses, tiene otras funcionalidades, tiene otra episteme, otra parada de vida. ¿Cómo me paro yo frente a la vida? Sí. Entonces, y eso es también lo que le pasa a los grupos del lado izquierdo de la Beatriz Sánchez, que ellos están en el izquierdismo, ¿no es cierto?, leninista, marxista-leninista de la década del 60 también. O sea, se quedaron pero mira, en ambos temas, sobre todo la clase media, yo creo que no tiene que ver con un grupo determinado. Yo creo que en general la clase política mira esa clase media. Hay un poema de Benedetti que dice clase media, ¿no? Medio de todo, medio de nada. Porque finalmente lo que hoy día tenemos en la clase media en Chile es un segmento que tiene acceso al crédito. Así es. Recordemos que la última vez cuando se dictó la ley DICOM, ¿cuánto eran? Eran cerca de 3 millones de personas que estaban en DICOM, producto de que el acceso a crédito le hace tener más expectativa o más acceso a ciertas cosas, pero finalmente el endeudamiento es el mismo. Entonces, más allá de los 60, yo creo que hoy día no se ha podido comprender efectivamente cuál es la crisis de una clase media que tiene que endeudarse para satisfacer esta aspiración de tener una mejor calidad de vida. Y ahí es donde están las dos miradas. Una mirada de una política pública que efectivamente le entregue herramientas para consolidar y para tener una mejor calidad de vida, o una política pública en definitiva que abra, voy a decir mercado, pero finalmente que abra finalmente más acceso al crédito y tengamos una clase media que está endeudada. Sí, pero concédeme lo siguiente, mi estimado Juan Ramón.
La clase media antigua, efectivamente era la que yo escribí hace un rato atrás, ¿no? Sí, claro. Hoy día, si tú le preguntas a yo les pregunto a los 4 que estamos acá, ¿qué nos consideramos nosotros? ¿Clase alta, clase baja o clase media? Vamos a decir que somos clase media, ¿o no? Yo creo que el 70% de Chile se considera clase Claro, media. ¿y por qué se considera clase media? Es la pregunta. Entonces, ahí viene todo un razonamiento que hoy día yo siento que no están haciendo bien los partidos políticos. Yo tienes toda la razón. Tienes toda la razón respecto de que la clase media hoy día se embarca en préstamos y otras cosas porque quiere más, tiene otra expectativa. Clase Tiene media otra emergente, como le llaman. Claro, tiene otra expectativa de vida, ¿te fijas? Entonces, hoy día estos discursos grandilocuentes de defender al pobre y toda la historia, y la clase media dice, bueno, ¿y quién me defiende a mí? Si yo no pago la luz, por ejemplo, me la cortan. Sin embargo, estos señores dejaron al país una semana sin luz en Santiago, en muchas comunas no pasa nada. ¿Te fijas? Esa clase media hoy día tiene, como tú lo dijiste al comienzo, está empoderada. Entonces está diciendo, no, yo mira, ¿sabes qué? Todos estos políticos me importan, disculpen, no, si lo puedo decir, carajo, me importa un carajo. El carajo, ¿tú sabes lo que es el carajo, no? ¿Saben? No. El carajo es la parte de arriba de los buques antiguos, en donde está el vigía, y que siempre los mandaban castigados arriba. Entonces me importa un carajo, dice la clase media, entre lo que piensan los políticos hoy día. No están representando lo que yo quiero. Está más bien en el discurso. Claro, yo quiero elegir dónde estudiar. Estamos llegando al término del programa. Yo quiero decir algo importante. Yo creo que Piñera no está tranquilo. Hace unos 6 días atrás apareció una noticia donde la familia de Osandón le está pidiendo explicaciones a Piñera por haber mentido con respecto a la evasión tributaria, de la cual en los momentos de debate Piñera acusó a la familia de Osandón. Yo creo que están tan tranquilos. Pero se fue un tío. Pero después contestó en el mano de Osandón al tío y lo contradijo. Así que ojo. Sí, pero más allá de eso, y sobre todo por la encuesta, estamos dentro del margen de error. O sea, en segunda vuelta son 4 o 5 puntos que lo hemos dicho en varias oportunidades. Yo no tengo ninguna duda. Son 60.000 a 100.000 votos los que van a marcar la diferencia entre un presidente y otro. Hemos finalizado el primer bloque de nuestro programa Perspectiva Cívica. Recuerde que estamos todos los días miércoles a las 22 horas y los días domingo a las 18 horas en repetición. Así que obviamente no se puede perder este programa Perspectiva Cívica de la contingencia política de nuestro país. Nos vamos a separar una breve pausa. Ya va a estar con nosotros este invitado especial para hablar de lo que sucedió el pasado día sábado con la Junta Nacional de la Democracia Cristiana. Una pausa y ya volvemos. Gusto de saludarlo, querido amigo, querido hermano. Un placer estar nuevamente en su programa La Iglesia Viva y Activa, año 2017-2018. Tendremos interesantes invitados, conversaremos de temas de actualidad y por supuesto del acontecer de la Iglesia Evangélica. Lo esperamos. Bendiciones. Te quiero invitar afectuosamente a poder congregarte en nuestra iglesia. Estamos ubicados aquí en Paradero 18 de Gran Avenida, en el metro Lobo Valle, hacia la cordillera, en el número 728 de la calle Fuencelío Rejola, en la población Lobo Valle, frente a la plaza. Nos congregamos los días martes y jueves a las 20 horas, igualmente los domingos por la mañana a las 10 horas y luego los domingos por la tarde a las 19 horas. Hay un lugar donde tú puedes venir a escuchar palabra de Dios y ser bendecido. Si necesitas orar por ti, por tu familia, por algún vecino, por algún momento de enfermedad, recuerda, hay una puerta abierta y un asiento en el cual pueda escuchar palabra de Dios. Te deseo bendiciones de Dios para ti y para tu familia. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos haciendo su programa político aquí por las pantallas de TNE desde Arica hasta Castro a través de nuestro cable operador BTR. Su programa Perspectiva Cívica, al cual obviamente agradecemos a usted su permanencia en nuestro canal, obviamente que ha hecho de este programa político uno de sus preferidos de la parrilla de nuestro canal de televisión. Y hoy día obviamente no podemos estar exentos a lo que es la contingencia política de nuestro país y nos acompaña don Nicolás Muñoz, abogado de profesión, miembro del Partido Demócrata Cristiano. Nicolás, muchas gracias por estar aquí con nosotros y agradecemos a Juan Ramón y a Edgardo que también están aquí con nosotros. Como primera pregunta, Nicolás, cuéntanos en resumen, ¿qué fue lo que sucedió el pasado día sábado en la Junta Nacional de la Democracia Cristiana? Mira, bueno, gracias por la invitación y saludos a las personas que lo están viendo. El sábado era una junta convocada para aprobar la nómina de candidatos de la democracia cristiana. Sin embargo, con el tiempo y a raíz de temas que se iban arrastrando y no se resolvían, se transformó también en una junta en que se iba a discutir la continuidad como candidato o no de Ricardo Rincón. Cuestión que yo creo que para nadie era buena. La Junta Nacional la vez anterior ya había tomado una decisión de que no podía haber candidatos que tuvieran antecedentes judiciales, ya fuera por violencia intrafamiliar o por delitos contra la probidad, digamos. Y la verdad que el volver a discutirlo, yo creo que fue uno de los factores que enredó esta Junta. Uno habría deseado que si esa decisión ya estaba tomada se implementara y se asumiera una actitud de responsabilidad sobre la lista que viene, la lista que la desea presentar. Fue una junta bien desagradable, yo estuve a los alrededores, yo no podía entrar. Una de las primeras decisiones polémicas fue la de cerrar la junta solo a los delegados, con lo cual los candidatos no podían entrar si no tenían esa calidad. Los delegados que estaban tenían que votar aprobando o rechazando las candidaturas de candidatos que en muchos casos no conocían y que no estaban ahí por si querían conocerlo o preguntarle algo, o sea, pasaba a ser un nombre en una lista nada más. Y esto, si le sumas ciertos cuestionamientos al diseño de campaña de Carolina Goich, de algunos grupos, temas políticos atávicos que siempre están presentes en estas instancias, lo hizo una junta desagradable y con el que yo creo fue el peor resultado que podía tener, que la Junta de alguna manera se lavó las manos, no enfrentó el problema que tenía delante y no sé si pensaron que nadie se iba a dar cuenta, es un poquito absurdo, pero terminaron aprobando una candidatura que hoy día tienen entredicho las decisiones completas del partido en materias éticas y políticas. ¿Un Ramón? Bueno, saludar primero a Nicolás, agradecer que está acá en el programa también. Creo que es un momento, digamos, complejo, ¿no?, de la democracia cristiana, pero de la política en general. Hoy día asistimos, digamos, a un momento en la política donde la ciudadanía ve estas situaciones y realmente se aleja un poco más al ver que muchas veces parte de quizás los principios, los valores que se establecen por parte de los partidos políticos en general, finalmente sucumben ante el pragmatismo de lo que hoy día es una elección parlamentaria o es una elección presidencial. En ese sentido, creo que ahí hay un punto central. Yo separaría en lo que hoy día hizo la DC entre esta opción propia que tiene con una candidata presidencial, que hoy día podríamos decir que dentro de la nueva mayoría también, desde mi punto de vista, hay un error en el no construir una primaria, que en definitiva le dejó un espacio abierto tanto al Frente Amplio como también a la derecha con sus candidatos. Pero además de eso, también con las definiciones que hoy día se están dando en los listados parlamentarios, porque la discusión estaba entre una lista parlamentaria única o una lista parlamentaria propia. Ahí también, y te lo pregunto, ¿no hay un mea culpa en ese primer aspecto político de la democracia cristiana en enfrentar a la candidata Carolina Goich a un escenario como este, en donde finalmente terminó midiendo el poder con este tema específico de Ricardo Rincón, colocando su capital político en una Junta Nacional de la Democracia Cristiana y que a la mirada de todo el mundo hoy día aparece derrotada finalmente? Sí. Colocamos una candidata presidencial con un diputado que aparece derrotada. Eso por un lado. Lo otro tiene que ver con Rincón. Y eso
Yo creo que ahí hay un punto central que tiene que ver con el distanciamiento que muchas veces hoy día tienen los representantes de los partidos políticos con la ciudadanía en un tema tan crucial como tiene que ver con la violencia contra la mujer, donde hay un diputado que ha sido condenado, porque eso hay que decirlo, ha sido condenado, y que finalmente todo lo que se ha construido en políticas públicas en estos últimos años, finalmente termina ante la opinión pública el partido apoyando a una persona que va a legislar precisamente en el tema de la violencia contra la mujer. Entonces, yo separaría esos dos puntos, uno del político y el otro del ético, de cómo hoy día se avala esta candidatura de Ricardo Rincón por parte de la democracia cristiana. Sí, mira, yo te lo voy a contestar con una aproximación bien personal en los dos. Yo voy a partir por la segunda. Yo tengo una hija de 4 meses. Yo tenía 2 hijos mayores, tengo una hija de 4 meses que se llama Isidora. Y hoy día soy parte de un partido político que está quitando la importancia a la necesidad de que a las mujeres se les respete, que la violencia sea algo que combatamos y que finalmente avancemos en una agenda de igualdad, que uno puede discutir muchas cosas en términos de cómo irla generando, pero si hay un punto básico es que nadie puede pegarle a otra persona, y a una mujer en particular por su situación generalmente de mayor debilidad física, es aún peor. Y cuando además está en un contexto familiar donde está entregada la confianza, donde está entregado amor, etcétera, ya el grado de abuso es impresionante. El temor personal es efectivamente que mi hija el día de mañana se enamore de un hombre que no la respete, que le pegue o que la maltrate, y finalmente sentirme prácticamente responsable de haber como partido avalado que el país no diera las señales claras en esta materia. Desde esa experiencia personal, la condena que se estuvo es absolutamente inaceptable. Es inaceptable también las excusas que se han dado para justificar la votación de los delegados, y el grado de crispación y violencia que se ha visto incluso no solo en la que ejerció sobre Carolina Hidalgo en su momento Ricardo Rincón, sino que como se han referido hoy día al caso, como su hermana dice en la Junta y para la televisión que las mujeres mienten. Es una cuestión realmente que a mí me interpela fuerte, me genera un conflicto muy directo con mi partido, y ciertas dudas de si estamos yendo por los caminos correctos. En la primera materia hay una cuestión estratégica que yo creo que sí uno tendría que admitir ciertos errores. Creo que ha habido muchos factores que han dificultado el despegue de la candidatura de Carolina Goich. Uno, cuando entra a un partido político o cuando decide hacer política, lo hace pensando en el bien del país, según sea su vocación, trabajar por los más pobres o por los que tienen otro tipo de desventajas, digamos, o porque quiero, no sé, mejorar el sistema económico. Puede haber un montón de motivaciones, pero yo te aseguro que, salvo gente que esté muy perturbada, digamos, nadie entra a hacer política porque quiere ganar espacios de poder pequeños dentro de un partido y pasarse la vida peleando con los que debieran ser tus propios compañeros de lucha. Y eso es una de las cosas que está pasando hoy día. Y como te dije, yo te iba a dar una respuesta desde lo personal. Yo, admitiendo que puede haber habido errores en la forma como se condujo todo para llegar a esta Junta, yo primero admiro a Carolina Goich. Creo que es una gran mujer, creo que es una gran política, creo que le devuelve el espíritu a la democracia cristiana. Yo quiero que sea presidente de la República, pero no solo porque creo que haya que ganar la elección a fin de año, sino que porque creo que los próximos 30, 50 años dependen de que construyamos un Chile más fraterno, en que vayamos cambiando las lógicas políticas actuales, y ella representa eso y me interpreta absolutamente. Sí, bueno, Nicolás, yo junto con también agradecerte que estés con nosotros. Yo creo que tus palabras son muy claras y yo me sumo completamente a lo que tú has pronunciado con respecto al tema de la violencia contra la mujer. Y en ese sentido, yo lo he dicho anteriormente, yo creo que Goich representa una gran candidatura, yo creo que ella es una gran política y le puede dar a este país un cambio en los ejes, porque lo que hemos visto es que la candidata Carolina Goich lo que ha hecho en términos concretos es tratar de cambiar los ejes del poder
colocando estándares éticos. Y eso es lo que creo que más le duele a la gente, sobre todo a quienes estamos cercanos a la democracia cristiana en ese sentido, en términos de que lo que hemos visto finalmente es que esos estándares éticos finalmente pasaron por alto y hoy día hay más bien maquinarias, ¿cierto?, tanto regionales como nacionales que están por sobre esto. Entonces, sobre este tema, la pregunta que te hago es, hemos presenciado los últimos 2 o 3 meses, yo creo que un punto de inflexión con respecto a la historia de los partidos políticos. Primero hemos visto al PS, ¿cierto?, tirar por la borda a Ricardo Lagos. Y ahora, este fin de semana, lamentablemente, vimos cómo la ADC coloca en una posición muy incómoda a Carolina Goich. ¿Cuál es tu visión con respecto a este punto de inflexión y la crisis y los partidos en relación a lo que hemos visto últimamente? Yo voy a aprovecharme de estar en un canal con orientación religiosa, porque así todos lo van a entender. La gente eligió a Barrabás en su momento y quiso condenar a Jesús, quiso crucificarlo. Y eso tiene que ver con algo que creo que es parte de lo que vivimos hoy. Y es parte de una actitud que los partidos tienen que aprender a enfrentar. Sin duda han cambiado, sin duda la sociedad ha cambiado. Hoy día sabemos todo lo que pasa en el mundo, vemos cómo se van desarrollando distintos procesos. Y la inmediatez de la información es muy relevante. El miedo, hoy día tenemos un mundo con mucho miedo. El individualismo es generalizado y no solo que genera aquí problemas políticos, o sea, en el mundo está generando terrorismo el hecho de estar viviendo en una sociedad mundial en que el individualismo prima, en que no hay una visión más trascendental de la vida del hombre y la mujer. Los partidos hoy día tienen que aprovechar ciertas contingencias. Yo creo que ahí se han demorado más de la cuenta. El cambio, el fin del sistema binominal es una oportunidad. Se hizo de forma bien cuestionable, pero es una oportunidad de ampliar la cantidad de candidatos, de poder ofrecer para los partidos alternativas distintas y para los ciudadanos de elegir con mayor libertad. Ya no tienen que ir al único candidato que le ofrece su sector, sino que tienen el derecho a elegir. Pero creo que también hay un desafío en la esfera comunicacional de los partidos políticos, no solo lo electoral. Yo creo que el tiempo de la política en Chile ya pasó, o que este no es un tiempo de la política, este es un tiempo de ética. Y los partidos tienen que plantearse en esa perspectiva. ¿En qué es lo que estamos pensando desde un punto de vista de la construcción de la vida, del punto de vista de la construcción del país y del punto de la ética en la cual queremos orientar nuestra historia para los próximos años? Nicolás, sí, y en base a eso, ¿cómo poder explicar esta alianza política entre la democracia cristiana, el MAS y la izquierda ciudadana? Porque desde mi punto de vista, puedo estar errado o no, ustedes han señalado que hay ciertas diferencias irreconciliables con el Partido Comunista, pero estos dos partidos son muy similares al Partido Comunista. De hecho, la democracia cristiana siempre ha condenado la dictadura en Cuba o la dictadura en Venezuela, pero sabemos que el MAS y la izquierda ciudadana sí lo avalan hasta cierto punto. ¿Cómo nace esta alianza? Mira, para mí es bien inexplicable, así que puede que dé una respuesta muy mala, pero... No, pero dejémoslo ahí. Pues. Pero sí hay una cosa que te puedo decir. Yo veo que el camino de Chile es como una Y, en que si tú miras las puntas de la Y, al final de la bifurcación probablemente el Partido Comunista o el MAS están en un lado y la democracia cristiana está en otro. Pero nuestro nivel de rezago en varias cosas todavía nos tiene en el segmento de abajo de la Y. Y por lo tanto, para los próximos años es perfectamente entendible que si las decisiones políticas nacionales se orientan a ciertas materias que tienen que ver con derechos sociales, con mayor igualdad, haya proyectos comunes entre la democracia cristiana y partidos más de izquierda. Hay muchas diferencias, no me cabe duda. Creo, para mí, como te dije, es inexplicable tomar a priori una decisión de alianza así, pero no me parece una locura que si el país busca avanzar en el sentido de la igualdad, los socios de la democracia cristiana tiendan a ser buscados más en la izquierda. Hay mucho que mejorar. Yo creo que cualquier alianza de este tipo tiene que
que apuntar a todos los temas. A mí, como demócrata cristiano, si se hiciera una alianza como la nueva mayoría nuevamente, me gustaría tener antes capacidad de decir, oiga, ¿sabe qué? En materia de relaciones internacionales, o en la Cancillería, o en la Embajada, no pongamos comunistas. Y así puede haber algunas otras visiones importantes, o lo doloroso que ha sido para alguna gente que haya una ministra comunista en el CERNAM y que por lo tanto la visión que se ha tomado detrás del proyecto de aborto en 3 causales haya sido una visión desde los derechos individuales de la mujer y no tal vez pudiendo haber llegado al mismo resultado desde cómo protegemos la salud de una mujer que está en una situación terrible, cómo como sociedad vamos ordenando ciertas cosas, o cómo como sociedad evitamos la mayor cantidad de abortos que se producen de forma ilegal, de forma tal de que ojalá ocurran menos, que haya alternativas y que en el caso que ocurran y son inevitables, porque ocurren y eso no se puede desconocer, no signifique que son 2 muertes, sino que una, es un principio de mitigación del daño. El resultado puede ser el mismo, pero como demócrata cristiano para mí la aproximación es muy distinta y eso creo que es importante tenerlo claro desde antes. Sí, Nicolás, aprovechando, bueno, creo que la cosa está súper interesante, yo la verdad que estoy muy contento de que estés acá. Anoche salió una carta del esposo de Goich, diciendo que un poco colocando los culpables de todo esto que pasó. Y paralelamente a eso, estaba el senador Walker diciendo que Rincón debería, ya que ganó en lo político, debería al menos en lo ético renunciar a su candidatura. ¿Cuál crees tú que sería la implicancia? Porque más allá de que él ¿cierto?, llegara a renunciar, obviamente esta crisis está desatada y finalmente pasa por sobre el efecto de que Rincón siga o no siga en la carrera a ser diputado. Pero ¿cuál es tu análisis con respecto a que él pudiera renunciar o no en esta fase ya del partido que esté bien crítica? O sea, que renuncie sin duda es menos malo a que sea candidato. Pero yo no habría esperado, yo fui parte desde hace un año del grupo de personas que han presionado para que él no sea candidato. Yo nunca me imaginé, ni siquiera al inicio, que esto iba a llegar a esta instancia. O sea, yo imaginé que iba a renunciar antes, porque una persona que dice que quiere a su partido busca lo mejor para el colectivo y no solamente piensa en su interés personal. Entonces ahí me genera esta de alguna manera culpa de haber lanzado esta bolita que se fue transformando en una avalancha, habiendo vislumbrado desde mi creencia de que uno dentro de un partido tiene una responsabilidad con los demás, que esto se iba a solucionar antes, y me encontré que fue todo lo contrario, que llegamos a la última instancia y en las peores condiciones. Sí, mira, en ese punto yo creo que varios analistas, y yo creo, comparto la opinión en esto, es que han planteado que hay un sindicato de parlamentarios. Y finalmente lo que hemos visto en los últimos años, en esta crisis de la participación, crisis de representatividad que tiene la política en Chile, nos damos cuenta de que finalmente son los parlamentarios los cuales van generando primeramente el despliegue territorial del Ejecutivo, cosa que vimos con mayor intensidad durante este gobierno, por un diseño, además que se da. Pero el segundo aspecto es ver cómo efectivamente en este caso en particular lo que ve uno es un grupo parlamentario que mira hacia el futuro y decir, hoy día te toca a ti, mañana me puede tocar a mí. Porque la ciudadanía lo que ve es eso, es ver cómo se cubren, cómo ellos van cubriéndose la espalda en este punto y que finalmente ahí se produce un relajamiento moral y ético con respecto a la función que hoy día están cumpliendo. ¿Cuáles son los estándares que hoy día estamos viendo de los candidatos? Más allá de las credenciales que pueda tener cada uno de ser candidato, es cómo hoy día finalmente terminamos con un parlamento que está viendo sus propios intereses con proyectos individuales, más con proyectos colectivos, que hoy día está requiriendo la ciudadanía de la clase política, digamos. Ya estoy a punto de escribirlo en un artículo, porque creo que el concepto es el de la colusión de los incumbentes. Aquí hemos tenido un sistema político, esto va mucho más allá de la democracia cristiana, pasan todos los partidos. Sí, y de hecho, explica a la gente qué es ser incumbente, porque la colusión de los incumbentes quiere decir que se ponen de acuerdo aquellos que tienen un interés en el resultado de las cosas. Y en particular, en este caso, los incumbentes son los parlamentarios que hoy día ejercen el cargo y que son además candidatos y que tienen un montón de ventajas respecto de los candidatos nuevos. Y van a la reelección. Exacto, van a la reelección. Entonces,
Ahora, también son incumbentes los miembros de la Junta que lo que están haciendo es tratar de que le respeten el resultado de su Junta regional y votan, por lo tanto, en la nacional de una cierta manera y se ponen de acuerdo con el otro. Pero la colación de los incumbentes a nivel nacional tiene que ver con eso, tiene que ver con que los territorios políticos hoy día están controlados por los parlamentarios, que los parlamentarios se aseguran su reelección por la vía de generar unos grupos de personas a su alrededor que pueden ser favorecidos de distinta manera según la capacidad de negociación que tenga un parlamentario, si es de gobierno o si es de oposición. Hay tiempos mejores cuando se es gobierno, tiempos peores cuando se es oposición. Y finalmente se pierde las orientaciones generales de los partidos, o sea, la supervigilancia ética de los partidos políticos se dificulta cuando el dueño de los votos en un territorio es el parlamentario. El control del gobierno respecto de su agenda pasa a tener un costo. El gobierno, más allá de convencer a sus parlamentarios de las bondades de un cierto proyecto, en muchos casos se encuentra con que tiene que beneficiar a alguno o a otro con un cargo o con una cuestión. Hay un nivel de cosas que son aceptables dentro de la política, que es que uno no puede ser ingenuo. O sea, aquí siempre hay negociación. Siempre un parlamentario va a querer que su territorio sea más beneficiado que el otro o que venga antes en la fila. Eso es parte de la naturaleza del hombre, pero cuando ya empezamos a caer en cuestiones realmente ilegítimas y en condicionar las votaciones, en vez de votar en conciencia, votar por conveniencia, finalmente lo que estamos es en un negocio, no en el ejercicio de una vocación política. Y eso básicamente es redes clientelares. Absolutamente. Que se da a través de los cargos políticos y que en definitiva va en detrimento de cómo se instala una política pública en el territorio. Yo creo que ahí es importante que eso ha sido, antes era algo que se negociaba, hoy día es casi una exigencia. O sea, mira, si el ejemplo más claro es algo que yo hoy día, por un lado sufro, pero por otro lado me da una oportunidad que no habría tenido, que es el fin del sistema binominal. Una gran noticia terminar con ese sistema, pero se instaló un sistema semiproporcional o proporcional, pero con un redistritaje hecho absolutamente a la medida de los parlamentarios, de los incumbentes, de los parlamentarios actuales. La cantidad de diputados, los 155, no es el número que venía originalmente en el proyecto. En el proyecto venían 150, pero esos 5 se ocuparon para ir negociando con algunos votos que faltaban, de forma tal de poner uno en esta región, esta otra región, distorsionando los criterios de representación, de proporcionalidad, por el fin de terminar con el binominal. Fin que me parece loable. Creo que el binominal era un sistema súper perjudicial para el país, pero la forma te da cuenta de cómo finalmente hoy día los parlamentarios lo que hacen es tratar de autogenerarse, de proteger su cargo, de eternizarse en el puesto y cada vez están más lejos de la ciudadanía. Nicolás, y ahora, y por último, para entrar ya en materia de tu candidatura por el distrito 11, ¿no? 10, por el distrito 10. ¿Qué te lleva a tomar esta decisión por un distrito donde está Santiago, Ñuñoa, Providencia, San Joaquín, Macul, la Granja, que se amplía a este distrito y que con una dura competencia además? ¿Qué te motiva a esta candidatura? Esa respuesta me la sé porque mi señora me lo ha preguntado varias veces. Cuando uno tiene una vocación de servicio público, tiene que buscar dónde se siente desafiado por una parte y dónde puede servir de la mejor manera. A mí me pasa que he vivido toda mi vida en Providencia. Cuando decidí dar un paso en política fue el de ser concejal en Providencia, porque me parece que era la forma de representar a mis vecinos. ¿Y es la mejor manera de partir en política, dicen? Yo creo que sí, porque finalmente son los problemas del día a día, los problemas que sufren aquellos que despiertan cada mañana cerca tuyo, los que finalmente uno representa. Providencia, por cierto, que es una comuna súper política. Si ustedes se dan cuenta en las noticias, las alcaldesas de Providencia salen de forma permanente, mucho más que en cualquier otra comuna. Y me pasó que en el ejercicio de ese cargo, donde creo que hicimos cosas muy importantes, que se podrían haber hecho también mejor, y eso hay algún efecto en no haber podido reelegir a la alcaldesa del periodo anterior, José Farrasuri,
y de lo cual yo tengo algo de culpa, así que se los puedo contar después. ¿Fuiste concejal en ese periodo? Yo fui concejal en ese periodo. Una de las razones por las cuales no logramos todo lo que queríamos es porque perdimos la mayoría en el Consejo, y la perdimos porque uno de los concejales que en ese momento militaba en el PPD fue denunciado por fraude al fisco, por quien habla, por tener un palo blanco dentro de la municipalidad que lo que hacía era triangular el sueldo del asistente del concejal a la mujer del concejal. Pero esos son el tipo de decisiones que corresponde tomar por convicción, aunque uno pierda en lo político. Bueno, con ese costo, creo que de todas maneras logramos bastante en Providencia, pero uno se da cuenta de que aún en una de las comunas ricas, en una de las comunas con mayores índices de desarrollo, en que los vecinos tenían los más altos niveles educacionales del país, las dificultades que se producen en muchos casos no pueden ser resueltas por el municipio. Y no pueden ser resueltas porque la ley no lo permite, porque no existen las facultades, porque la ley está pensada de repente para ciertos casos y no para otros, y porque la ley también contiene alguna injusticia, en particular en el tema urbano, del desarrollo urbano. Aquí no basta que cada comuna haga el esfuerzo por preservar los barrios, tenemos que tener una legislación que efectivamente permita que los barrios se vayan desarrollando de forma un poquito más ordenada, en que los vecinos tengan algo que decir. Aquí hoy día, para cada persona que en su barrio, donde desenvuelve su vida, donde de alguna manera cría a sus hijos, hay muchos que se encuentran de un día para otro que entre las inmobiliarias decidieron que mi barrio se acabara. Hoy tenemos que hacer algo como país en eso, aunque sea en tema local, tenemos que dar las herramientas, no para detener el progreso, en ningún caso, porque el progreso no solo es natural, sino que permite que las ciudades vayan creciendo de forma justa. Nicolás, queremos agradecer tu participación el día de hoy. El tiempo de televisión corre, así que quedaron muchas preguntas ahí pendientes, pero te vamos a invitar para una próxima oportunidad, ya en campaña, en tierra derecha, porque va a ser bastante dura la campaña y la pelea ahí en ese distrito. Sí, así es. Nicolás, Juan Ramón y Edgardo, nos vamos a separar una breve pausa y ya volvemos a su programa Perspectiva Cívica.